Cuando escuchan las palabras Alemania nazi, ¿qué imagen asalta a su mente? ¿La silueta de monstruos inhumanos arrojando gente a los hornos y colgándolos de una soga? ¿Quizás el eco de los gritos de decenas de millones de víctimas atrapadas en la guerra más devastadora de la historia? ¿O la visión de una máquina de conquista perfecta, un leviatán de acero y fuego dispuesto a devorar el mundo? Todo eso es cierto. Pero, ¿y si les dijera que las personas que diseñaron y alimentaron a ese monstruo no fueron soldados sádicos, sino oficinistas? Burócratas grises, como los millones que caminan por nuestras ciudades hoy. Hombres como este. Su nombre es Horace Greeley Hjalmar Schacht. Les aseguro que la mayoría de ustedes nunca ha oído hablar de él. Y sin embargo, al igual que los grandes jerarcas del Tercer Reich, él también se sentó en el banquillo de los acusados en Nuremberg. Pero no, Schacht no dio la orden de asesinar a nadie. Su crimen fue infinitamente más sutil y quizás más fundamental. Él fue el hombre que encontró el combustible para la máquina del Tercer Reich, el genio financiero que descubrió cómo pagar por una guerra que acabaría con la vida de decenas de millones. Pero cuando el Reich empezó a devorar a otras naciones, toda su frágil construcción económica comenzó a tambalearse. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo una Alemania en la miseria más absoluta logró construir un ejército tan formidable? ¿Cuál fue el secreto de Hitler? ¿Tenía acaso enormes reservas de oro ocultas? ¿Miles de genios militares? ¿Millones de prisioneros trabajando como esclavos? ¿O fue simplemente el genio oscuro de Hjalmar Schacht? En este episodio, conmemorando el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, vamos a desmontar pieza por pieza la depredadora economía del Tercer Reich. Descubriremos cómo funcionaba realmente y cuál fue la gota final que la llevó a su inevitable derrota y colapso. 30 de enero de 1933. Ríos de fuego líquido fluyen por las calles nocturnas de Berlín. Los camisas pardas marchan sobre los adoquines y con cada golpe de sus botas el aire parece vibrar. Banderas con esvásticas cuelgan de las fachadas, iluminadas por el destello de los proyectores. La multitud ruge, ahogando el sonido de los pasos, y un cántico se eleva sobre la ciudad. Hoy Alemania nos pertenece, mañana nos pertenecerá el mundo entero. Esto no era un simple desfile, era el ritual de iniciación de una nueva era. Ese día, Adolf Hitler asumió el cargo de canciller del Reich. Y desde ese preciso instante comenzó la cuenta atrás para la guerra más destructiva que la humanidad haya conocido jamás. Pero la llegada al poder de este hombre, el loco que desató la Segunda Guerra Mundial, no fue una casualidad. La mejor explicación nos la da alguien que vivió aquella época, el socialdemócrata alemán Viktor Schiff, quien en 1934 escribió: «Si existe un punto de vista sobre el que no podemos tener desacuerdo alguno, es que Hitler debe su ascenso y su victoria final a la crisis económica mundial». Hitler fue el hijo de la desesperación de los desempleados, de los jóvenes con estudios sin futuro, de los pequeños empresarios al borde de la quiebra, de los agricultores arruinados por el desplome de los precios. ¿De qué crisis hablaba Schiff? De la Gran Depresión, el mayor terremoto económico del siglo XX. Comenzó en el ámbito estadounidense en 1929 con el colapso de la bolsa y en cuestión de meses contagió a todo el planeta. Imaginen tener $1,000 y que 3 años después solo les queden 110. Así de brutal fue. La economía estadounidense tardaría hasta mediados de los años 50 en recuperarse por completo. Pero, ¿qué tenía que ver Alemania con el poderío estadounidense? Todo. El mundo ya era un sistema económico interconectado. Si una pieza caía, arrastraba a las demás. Alemania, para recuperarse de la Primera Guerra Mundial, había dependido masivamente de los créditos estadounidenses. Para 1929 había recibido préstamos por valor de 27.000 millones de marcos, lo que equivalía, atención, al 36% de su Producto Interior Bruto. Cuando tu economía depende tanto del dinero exterior y de repente tus acreedores exigen que les devuelvas todo de inmediato, las consecuencias son aterradoras.
Para Alemania, significó una caída del Producto Interior Bruto de casi 1/3 en solo 4 años. El desempleo se disparó hasta el punto de que, a principios de los años 30, 1 de cada 5 alemanes no tenía trabajo. Y fue en ese momento crítico, con una Alemania sumida en la miseria, cuando Adolf Hitler subió al escenario. En 1930, su partido apenas obtuvo el 18% de los votos. 2 años después, en las elecciones de 1932, ya superaba el 37%, convirtiéndose en la fuerza mayoritaria del Reichstag. Su mensaje era simple y directo. Prometió a cada uno lo que necesitaba oír. A los campesinos, protección contra la ruina. A los obreros, trabajo. A los industriales, nuevos pedidos. Y a los militares, un ejército fuerte. Y no eran eslóganes vacíos, eran acciones concretas. Para entender cómo Hitler logró resucitar la economía alemana de sus cenizas, analicemos los pilares de su proyecto. A principios de los años 30, uno de los grupos más vulnerables y numerosos de Alemania eran los campesinos. La crisis había llevado a muchos países a imponer aranceles altísimos a los alimentos importados para proteger a sus propios agricultores. Esto significaba que los campesinos alemanes solo podían vender sus productos dentro de Alemania. ¿Y cómo estaba el pueblo alemán? Empobrecido. Las colas del paro no eran precisamente un mercado de lujo. Los agricultores se vieron obligados a bajar los precios una y otra vez para poder vender algo. Si entre 1928 y 1929 ganaron unos 10.000 millones de marcos, para 1932 esa cifra se había desplomado a solo 6,5 mil millones. Y recuerden los préstamos. El campo también se había endeudado hasta las cejas. Los nazis vieron aquí una oportunidad de oro para ganar apoyo. Miren este cartel de propaganda. Es una obra maestra de la manipulación. A la izquierda, así era. Un alguacil en la puerta de una granja, listo para embargarla por deudas. En el centro, así podría ser. El fantasma del bolchevismo, con la promesa de colectivizar sus tierras. Y a la derecha, así debe ser. Un agricultor bajo el sol y una esvástica gigante, trabajando en paz. Orden, estabilidad, futuro. Hitler cumplió su promesa, pero a su manera. En septiembre de 1933 se aprobó la Ley de Granjas Hereditarias. En esencia, el Estado regaló la tierra a los campesinos. Pero había una trampa. Esa parcela no podía ser vendida, dividida, hipotecada o embargada por deudas. Solo podía pasar de padres a hijos y solo a la línea masculina. ¿El precio de esta generosidad? La libertad. El campesino quedó atado a su tierra. Mudarse a la ciudad, cambiar de profesión. Todo eso se volvió imposible. Poco después, se creó el Estado de Alimentación del Reich, una organización a la que todos los agricultores fueron obligados a unirse. La idea era simple. Los campesinos debían vender toda su cosecha, excepto lo necesario para alimentar a su familia, al Estado, a precios fijos. El comercio por libre se convirtió en un delito. Ustedes se preguntarán, ¿por qué aceptarían tales restricciones? No lo vieron como una restricción, sino como una salvación. En un mercado libre, los precios fluctúan. Una mala cosecha, una caída de la demanda, y te arruinas. El sistema nazi eliminaba el riesgo. A cambio, el Estado obtuvo el control absoluto sobre el suministro de alimentos, desde el campo hasta la mesa. Y las cifras demuestran que, para los agricultores, funcionó. Sus ingresos totales volvieron a los niveles de antes de la crisis para 1938. Pero alimentar al país era solo el primer paso. El Reich necesitaba carreteras, fábricas, barcos, bases militares. Todo lo que convertiría a Alemania en una superpotencia. Y para construir todo eso, se necesitaba al otro gran pilar de la economía nazi, la clase obrera. En 1933, el desempleo en Alemania era una catástrofe. 6 millones de personas. En solo 4 años, esa cifra se redujo a menos de 1 millón. Parecía un milagro. Por supuesto, la propaganda ayudó, con sus constantes llamadas al deber y a la unidad del pueblo. Pero no se construyen fábricas con eslóganes. Los puestos de trabajo solo aparecen cuando el sector productivo se reactiva. Y para eso, las empresas necesitan pedidos.
Alguien tiene que comprar sus productos. En la crisis de los años 30, nadie compraba. Entonces, ¿cómo se reactiva el ciclo de producir, vender y comprar cuando la gente y las empresas no tienen dinero? La respuesta es simple. El Estado se convierte en el cliente. Si en 1932 las inversiones estatales en la economía alemana eran de unos míseros 2,2 mil millones de marcos, para 1938 habían alcanzado los 10,3 mil millones. Un aumento de casi 5 veces. Y aquí es donde entra en juego la genialidad financiera de Hjalmar Schacht, con un sistema que era un verdadero truco de magia contable. Imaginen que el Estado necesita uniformes para las SS. Encuentra un proveedor dispuesto a hacer el trabajo. Digamos, la empresa Hugo Boss. Y no es una exageración, es un hecho histórico. La famosa casa de moda cosió los uniformes negros de las SS y las camisas pardas. Pero en lugar de efectivo, Hugo Boss no recibía dinero, sino una promesa de pago del Estado, un tipo de pagaré. Una vez que los uniformes estaban listos, la empresa iba con ese papel a cualquier banco y lo cobraba en efectivo. El banco privado, a su vez, le presentaba la factura al Reichsbank, el banco central, que cargaba la suma a la cuenta del gobierno. Si era necesario, simplemente imprimía más dinero para cubrirla. Podrían pensar, eso es simplemente imprimir dinero. ¿Por qué complicarlo tanto? Porque aquí está el truco. La impresión directa de dinero inunda el mercado y dispara la inflación. En el esquema nazi, el dinero solo se creaba para pedidos específicos y solo entraba en circulación después de que el producto o servicio ya se hubiera entregado. Es decir, cada nuevo marco estaba respaldado por producción real. Este sistema fue lo que sacó a la economía alemana de su caída en picado. Gracias a estos contratos estatales, los fabricantes obtuvieron el dinero que necesitaban y los trabajadores un empleo y un salario. Pero, al igual que los campesinos, los obreros pagaron un precio muy alto. Hitler liquidó todos los sindicatos independientes, esas organizaciones que luchaban por mejores salarios, horarios y condiciones de trabajo. En su lugar, creó uno solo, el Frente Alemán del Trabajo, totalmente subordinado al partido. Las huelgas fueron prohibidas por ley. A través de este sindicato único, el Estado controlaba todo el mercado laboral, decidiendo las condiciones y los salarios que, por cierto, se mantuvieron sospechosamente estables. ¿Por qué? Porque este sindicato no fue creado para proteger a los trabajadores, sino para servir a los intereses de los grandes industriales que financiaban al Tercer Reich. Como guinda del pastel, en 1935 se introdujo el sistema de cartillas de trabajo. A primera vista, un simple documento que registraba tus habilidades y experiencia. Pero en el Reich, esta cartilla no la guardaba el trabajador, sino el empresario. Imaginen que quieren dejar su trabajo. Necesitan esa cartilla para encontrar otro. Pero su jefe podía simplemente negarse a devolvérsela. Los empresarios tenían, literalmente, a sus trabajadores atados. ¿Por qué no hubo una revuelta? ¿Por qué la gente lo toleró? Porque antes los despedían en masa. Ahora, el Estado les garantizaba estabilidad, un plato de comida y, de vez en cuando, premios como vacaciones pagadas en la playa organizadas por el partido. Gracias a este sistema, para 1939, el desempleo en Alemania era prácticamente cero. Un milagro, ¿verdad? Pero Hitler no era un genio de la economía. El sistema que construyó estaba condenado al fracaso desde el principio, porque los nazis no estaban construyendo una economía para el pueblo, sino un instrumento para su verdadero objetivo, la guerra. Alemania, tras perder la Primera Guerra Mundial y firmar el Tratado de Versalles, había sido despojada de su ejército, quedando indefensa. Los alemanes veían esta desmilitarización como una humillación nacional. Hitler lo dijo claramente en el Reichstag en marzo de 1933. El rearme de Alemania era solo cuestión de tiempo, pero había un problema. Versalles no solo impuso a Alemania reparaciones impagables, sino que también le prohibió tener un ejército de más de 100.000 hombres. Para que se hagan una idea, solo el ejército de tierra británico contaba con 230.000, sin contar los 400.000 de la Marina. Además, Alemania tenía prohibido tener buques de guerra pesados, submarinos, aviación militar,
tanques o armas químicas. Una comisión de la Liga de Naciones, la organización internacional creada para evitar otra guerra, debía vigilar el cumplimiento de estas condiciones. Sus inspectores podían visitar fábricas y estudiar los libros de contabilidad, y aquí es donde el sistema de contratos estatales a través de bancos privados se volvía un problema. Oficialmente, Alemania estaba aumentando masivamente su deuda pública y eso era algo que los inspectores podían notar. Coser uniformes para las SS se podía justificar como un asunto interno del partido. Pero, ¿cómo explicas la construcción de un nuevo tanque? Y a alguien en Berlín se le ocurrió una idea genial. ¿Y si todos los pedidos de rearme no fueran financiados legalmente por el Estado, sino por empresas privadas? La atención de la Liga de Naciones estaba centrada en las estructuras militares del gobierno, no en las transacciones privadas. Así, en 1934, se creó la Sociedad de Investigación Metalúrgica, o MEFO. Esta empresa era una fachada. No producía nada, pero era el intermediario perfecto. MEFO realizaba los pedidos de material militar a los fabricantes alemanes y les pagaba no con dinero, sino con sus propios pagarés, los pagarés MEFO. El Reichsbank actuaba como garante, por lo que para las empresas, estos pagarés eran tan fiables como los bonos del Estado. Pero, a diferencia de los bonos normales, nadie tenía prisa por cobrar estos pagarés. ¿Por qué? Primero, porque ofrecían un interés del 4% anual, más que otros bonos. Y segundo, porque su vencimiento podía prorrogarse una y otra vez. Cuanto más tiempo circulaba un pagaré, más tardaba el Estado en tener que pagarlo. Entre 1934 y 1938 se emitieron pagarés MEFO por valor de 12.000 millones de marcos. Solo un tercio fue cobrado. El resto siguió circulando, convirtiéndose en una especie de moneda paralela, una divisa en la sombra dentro del sistema de contratistas militares. Esta laguna legal permitió a Alemania financiar un programa de rearme gigantesco sin disparar la inflación y sin que las cifras reales aparecieran en las estadísticas oficiales. Gracias a este esquema, gastos militares que se dispararon de 1 a 6.000 millones de marcos en 3 años parecían simples transacciones entre empresas privadas. Y así, la famosa Mercedes-Benz empezó a fabricar motores de avión y vehículos militares. La filial alemana de la estadounidense Ford producía camiones para el ejército. La complejidad de estas relaciones es un debate que llega hasta hoy. Las empresas estadounidenses afirmaron haber perdido el control de sus filiales durante la guerra, pero lo cierto es que la producción nunca se detuvo. Incluso estafaron a su propio pueblo de la forma más descarada. En 1934, Hitler lanzó el eslogan: un coche del pueblo para cada familia alemana. Para que fuera una realidad, el coche debía costar 1.000 marcos. En ese momento, un Opel pequeño costaba 2.650. Para crearlo, en 1937 se fundó Volkswagen, con Ferdinand Porsche como uno de sus ingenieros jefe. Pero 1.000 marcos seguía siendo mucho dinero, así que se animó a los alemanes a ahorrar 5 marcos a la semana. Para finales de 1939, 270.000 alemanes habían prestado al Estado 110 millones de marcos. Pero para entonces, el país se preparaba abiertamente para la guerra. Las autoridades les dijeron: el país no necesita coches civiles, necesita tanques. ¿Acaso no sois patriotas? Ni un solo trabajador recibió su coche. El sueño del pueblo se había convertido en el motor de la guerra. Pero por muchos recursos que tengas, sin tecnología, no sabes qué producir. ¿Y quién iba a colaborar con el país culpable de la Primera Guerra Mundial? Resulta que Alemania tenía muchos amigos. Algunos por rivalidades comunes, otros porque pusieron sus intereses financieros por encima de sus ideales. Ya mencioné a la Liga de Naciones, creada para prevenir otra guerra. Entre 1920 y 1946, 63 países fueron miembros. Pero si miran la lista, notarán una ausencia llamativa: la de la potencia estadounidense. Washington no quería que una organización internacional estuviera por encima de sus propios intereses. Por eso, en 1921,
firmaron su propio tratado de paz con Alemania. ¿Por qué ayudarían los bancos estadounidenses a su antiguo enemigo? El dinero no tiene patria. Tras la Primera Guerra Mundial, la deuda de casi toda Europa con los bancos estadounidenses era una fortuna de 12,5 mil millones de dólares. Pero, a su vez, Alemania debía pagar 33 mil millones en reparaciones a Europa. ¿Ven la conexión? Los bancos estadounidenses solo podrían cobrar su dinero si la economía europea se recuperaba. Y Europa solo podía recuperarse si la economía alemana, la más castigada, volvía a crecer. Así que los bancos estadounidenses comenzaron a estimular activamente la economía alemana con créditos. Entre 1925 y 1930, casi 7.000 millones de marcos fluyeron desde el ámbito estadounidense a Alemania. Gracias a ese dinero, el ingreso nacional alemán creció un 34% y su producción industrial superó a la de Gran Bretaña y Francia. Todo se derrumbó, como ya sabemos, con la Gran Depresión de 1929. Cuando Hitler llegó al poder, aprendió la lección. Para evitar otra fuga masiva de capital, en 1936 introdujo la autarquía monetaria. El marco dejó de ser convertible libremente y todos los ingresos en divisas extranjeras pasaron a ser propiedad del Reichsbank. Una empresa como Opel, filial de General Motors, podía vender piezas a Suiza y cobrar en francos suizos, pero esos francos iban directamente al Banco Central. Opel recibía el equivalente en marcos, que solo podía gastar dentro de Alemania. Así, el régimen nazi acumuló una enorme cantidad de divisas para sus futuros planes de guerra, mientras las empresas extranjeras, para no perder sus ganancias, las reinvertían en expandir la producción. A menudo, producción militar. Standard Oil, por ejemplo, no solo suministró petróleo, sino también tecnología para producir combustible sintético, vital para la Luftwaffe. El dinero, como se suele decir, no tiene olor. Cuando hay oportunidad de obtener beneficios, las preocupaciones sobre la seguridad o una posible guerra en otro continente tienden a desvanecerse. Y para asegurarse de que toda la industria alemana siguiera el rumbo deseado, Hitler usó un viejo lema: si no puedes con ellos, únetelos, a la fuerza. Las empresas siempre han soñado con controlar el mercado, sin competencia. Por eso se unen en cárteles. El régimen nazi no solo permitió esto, sino que lo fomentó. El 15 de julio de 1933 se aprobó una ley que permitía al Ministerio de Economía fusionar empresas a la fuerza. Los que se negaban sufrían las consecuencias. El famoso diseñador de aviones Hugo Junkers, creador del bombardero en picado Stuka, se negó a cooperar. Fue arrestado y puesto bajo arresto domiciliario hasta que cedió el control de su empresa al Ministerio del Aire. Esta política llevó a que no quedara ni una sola empresa fuera de un cártel y muy pocas que no estuvieran involucradas en la producción de guerra. Para 1939, el gasto militar representaba el 23% del Producto Interior Bruto alemán y más de 3/4 partes de toda la producción de la industria pesada se destinaba al ejército. La infame corporación IG Farben, que fabricaba de todo, desde combustible sintético hasta el gas Zyklon B, controlaba casi todo el mercado químico. Uno de sus principales centros de producción estaba en un lugar que el mundo conocería como Auschwitz. Gracias a todas estas leyes y sistemas, Alemania logró engañar a la Liga de Naciones durante años. Pero, ¿era realmente posible no darse cuenta? Los inspectores podían pasar por alto los pagarés de una empresa fantasma o la creación de cárteles. Pero, ¿nadie en el mundo vio que en Alemania se estaban construyendo aeropuertos militares y fábricas de armas a una escala masiva? El país no estaba cerrado como la Unión Soviética. Coca-Cola tenía allí su segundo mercado más grande del mundo. En 1936, Berlín acogió los Juegos Olímpicos patrocinados por Coca-Cola. Los alemanes viajaban al extranjero. ¿Nadie vio nada? Sí que lo vieron. Y lo oyeron. Pero no pudieron o no quisieron hacer nada al respecto. En 1925, un joven periodista británico llamado Norman Evatt llegó a Berlín.
tenía 31 años y trabajaba para el prestigioso diario The Times. En solo 2 años, Ebutt se convirtió en su corresponsal jefe en Alemania. Gracias a su posición, trabó amistad con figuras clave de la política, incluyendo a Heinrich Brüning, quien fue canciller antes que Hitler. Estas conexiones le dieron a Ebutt acceso a información privilegiada, una ventana a lo que realmente se estaba cociendo en Alemania. Norman Ebutt sabía, mejor que nadie, hacia dónde se dirigían las cosas. Por eso, en abril de 1933, poco después de la llegada de Hitler al poder, escribió a su periódico lo siguiente: «Toda la evidencia disponible para un observador sobre el terreno indica que la Alemania actual está decidida a recuperar casi todo lo que perdió y que a largo plazo tiene pocas posibilidades de hacerlo pacíficamente». Y añadía: «Alemanes influyentes creen que en menos de 10 años estallará una guerra en Europa. Algunos hablan de 5 o 6 años». Sus palabras, escritas desde el ojo del huracán, resultaron ser proféticas. Pero The Times no publicó sus artículos más alarmantes. Hoy en día una noticia puede dar la vuelta al mundo en segundos a través de Internet. Pero en los años 30 solo había 2 canales de información masiva: los periódicos y la radio. Si nadie te publicaba o te invitaba a hablar, tu voz simplemente no se oía. ¿Por qué su propio periódico lo censuró? Como casi siempre, por política. Existía una regla no escrita en el espacio mediático británico: no publicar nada que pudiera empeorar las relaciones con Berlín. Los editores, incluyendo los de The Times, seguían la línea del gobierno que en aquel momento temía por encima de todo la repetición de los horrores de la Primera Guerra Mundial. La lógica era simple y terriblemente equivocada. ¿Para qué provocar a Alemania y sembrar el pánico en casa diciendo que se preparaba para la guerra? Mejor cerrar los ojos educadamente. Fue, quizás, el mayor error de cálculo del siglo XX. Porque mientras Europa miraba hacia otro lado, en Alemania se estaba construyendo el Gran Reich. Para los nazis, este término no solo significaba un Estado renovado, significaba un nuevo imperio, destinado a unir a todas las tierras arias bajo el dominio de Alemania y convertirla en una superpotencia mundial. ¿Qué se necesita para crear un imperio así? Primero, liberarse de las cadenas del Tratado de Versalles y reconstruir el ejército. Ya tenían un método para financiar los pedidos militares y a los industriales dispuestos a cumplirlos, pero aún no podían producir armas y entrenar soldados abiertamente. Por lo tanto, mientras las restricciones estuvieran vigentes, todo se haría en secreto. Miren este cartel. Dice: Orquesta del Reich para el deporte aéreo alemán. Suena bastante inocente, ¿verdad? En los años 30, el vuelo sin motor era un deporte popular en Alemania. Pero en realidad, la Asociación Alemana de Deportes Aéreos, fundada en marzo de 1933, no era un club de aficionados. Era una escuela de aviación clandestina que entrenaba a los futuros pilotos de la Luftwaffe. La flota de submarinos se camufló de forma similar como una escuela de defensa antisubmarina. Y el trabajo de diseño de los sumergibles se realizaba en el extranjero, por ejemplo, en la amistosa Finlandia. ¿Por qué Finlandia? Porque desde la Primera Guerra Mundial tenía una relación cordial con Alemania, que la había ayudado a independizarse del Imperio ruso. Como agradecimiento, a partir de 1927, los astilleros finlandeses, con la ayuda de ingenieros alemanes, construyeron submarinos para su propia flota. Estos submarinos eran, en realidad, prototipos de prueba sobre los cuales Alemania basaría más tarde sus propios U-Boot. Técnicamente no se violaba el Tratado de Versalles. Los submarinos se diseñaban y construían en otro país. Pero usar el territorio de otros es un juego peligroso. Hitler necesitaba poder fabricar todo en casa, y la oportunidad perfecta se presentó. En 1932 se convocó en Ginebra la Conferencia para la Reducción y Limitación de Armamentos. Alemania, todavía atada por las restricciones de Versalles, exigió igualdad. O las demás naciones reducían sus ejércitos a su nivel, o se le permitía a ella rearmarse. Formalmente sonaba lógico, pero Berlín sabía perfectamente que ni Francia ni Gran Bretaña, aún traumatizadas por la guerra, aceptarían un desarme tan radical. Cuando, como era de esperar, se negaron, Alemania los acusó de tener un doble rasero y de no reconocerla como un socio igualitario. Entonces,
¿Para qué seguir en una Liga de Naciones que no le ofrecía garantías de seguridad y la mantenía indefensa? El 14 de octubre de 1933, Hitler se dirigió al pueblo alemán por radio. No pedimos armas ofensivas, solo exigimos igualdad de derechos. Si el mundo decide destruir todas las armas, Alemania firmará ese acuerdo de inmediato. Pero si a otros se les permite tener cañones y aviones, no permaneceremos indefensos. Pocos días después, Alemania abandonó oficialmente la Conferencia y la Liga de Naciones. El Tratado de Versalles seguía técnicamente en vigor, pero después de este paso, Berlín ya no se consideraba atado por ninguna obligación. Y aquí es donde el financiero Hjalmar Schacht, el arquitecto del primer milagro, comenzó a ser un obstáculo. Él entendía que el ritmo demencial de rearme que Hitler exigía era económicamente insostenible y llevaría al país a la bancarrota. Pero Hitler no quería escuchar advertencias. Schacht fue progresivamente marginado y el control de la economía de guerra pasó a manos de Hermann Göring y su plan cuatrienal, proclamado en 1936. Este plan tenía dos objetivos brutales y sencillos: que el ejército alemán estuviera listo para el combate en 4 años y que la economía alemana estuviera movilizada para la guerra en 4 años. El mundo finalmente empezó a reaccionar, pero de forma torpe y dividida. París exigía sanciones, pero Londres se negaba. ¿Por qué? Desde el miedo a una escalada hasta los intereses económicos, para 1933, Alemania ya era uno de los mayores compradores de materias primas y productos industriales británicos. Las sanciones habrían perjudicado a la propia Gran Bretaña. Pero la prensa extranjera ya no podía ser silenciada. A finales de 1934, los periódicos hablaban abiertamente de aeropuertos militares y de un rearme que ya no era un rumor, sino un hecho. Como ya era inútil ocultarlo, el 16 de marzo de 1935, Hitler anunció la introducción del servicio militar obligatorio y la creación oficial de la Fuerza Aérea, la Luftwaffe. ¿Qué hizo la Liga de Naciones? Sus miembros se limitaron a expresar su preocupación. No tenían mecanismos de presión efectivos y no podían ponerse de acuerdo en una política común. Gran Bretaña incluso llegó a firmar un acuerdo naval bilateral con Alemania, permitiéndole reconstruir su flota hasta un 35% del tamaño de la británica. Era una puñalada por la espalda a la unidad europea. Y aquí llegamos a la clave. La economía nazi, construida para la guerra, ahora necesitaba la guerra para sobrevivir. El enorme gasto militar, que en 1938 ya representaba casi una cuarta parte de la economía alemana, había creado un monstruo que necesitaba ser alimentado constantemente. Si Alemania se hubiera detenido después de sus primeros éxitos, se habría enfrentado a una crisis de sobreproducción de armas y a una escasez de bienes de consumo, lo que habría provocado un colapso interno. Los industriales habrían perdido sus enormes beneficios. Las fábricas habrían tenido que reconvertirse y eso habría significado despidos masivos. La economía de guerra empujaba al país a la agresión y la ideología nazi le daba la justificación. Uno de los pilares de esa ideología era la creación de la Gran Alemania, la unificación de todos los alemanes étnicos en un solo estado. ¿Y dónde estaban esos alemanes? En los territorios que Alemania y el Imperio Austrohúngaro habían perdido tras la Primera Guerra Mundial: Austria, Checoslovaquia y partes de Polonia. La primera presa fue Austria. Desde 1933, con el apoyo de Berlín, los nazis austriacos llevaron a cabo una campaña de terror y propaganda. El 12 de febrero de 1938, el canciller austriaco, bajo la amenaza de una invasión, firmó un ultimátum que, de facto, subordinaba su país a Alemania. El 11 de marzo llegó un nuevo ultimátum: entregar el poder a los nazis o enfrentarse a la ocupación. Austria cedió. Al día siguiente, el 12 de marzo de 1938, la Wehrmacht entró en Austria sin encontrar resistencia. ¿Y la comunidad internacional? El primer ministro británico, Neville Chamberlain, ya lo había dejado claro en el Parlamento unas semanas antes.
No debemos engañar a los pequeños y débiles estados prometiéndoles una protección de la Liga de Naciones que sabemos que no se puede llevar a cabo. La pequeña Austria dejó de existir, pero la elección de las víctimas no era solo ideológica, era sobre todo económica. Austria poseía una desarrollada industria siderúrgica y de maquinaria, así como depósitos de mineral de hierro, magnesita, carbón y otros metales. Y lo más importante, sus reservas de oro y divisas. En el momento de la anexión, Austria tenía valores por casi 2.000 millones de marcos, 25 veces más que las reservas del propio Reichsbank. De un plumazo, Alemania obtuvo una inyección masiva de capital para preparar sus próximas conquistas. Después de Austria, el objetivo de Hitler fue Checoslovaquia, y la elección, de nuevo, no fue casual. Era el único país industrializado de Europa Central con una economía avanzada y una posición estratégica clave. Pero se necesitaba una excusa, y Hitler la tenía. En la región de los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia, vivían unos 3 millones de alemanes étnicos. En la primavera de 1938, el partido pronazi de los Sudetes, financiado por Berlín, comenzó a provocar disturbios. Hitler utilizó esto como pretexto para exigir la cesión de los Sudetes a Alemania. Checoslovaquia se negó. Entonces Hitler cambió de táctica y convocó una conferencia internacional de paz en Múnich. A Checoslovaquia no la invitaron. El resultado estaba decidido de antemano. Londres y París, cuyas economías y ejércitos no estaban preparados para un conflicto, cedieron, abandonaron a su aliado. Como dijo el primer ministro checoslovaco por radio, las fuerzas alineadas contra nosotros nos obligan a reconocer su superioridad. En marzo de 1939, Hitler rompió su promesa, invadió el resto del país y Checoslovaquia dejó de existir. ¿Qué obtuvo Alemania a cambio? Un botín inmenso. El consorcio de defensa Skoda, uno de los más grandes de Europa, que ahora produciría tanques, cañones y municiones para el Tercer Reich. Para 1941, una cuarta parte de todos los tanques de la Wehrmacht eran de fabricación checa. Casi un tercio de los camiones y el 40% de las armas ligeras también. Checoslovaquia se convirtió en un recurso industrial vital y en la plataforma de lanzamiento para las siguientes conquistas. Y así, Hitler ya tenía las tierras austríacas y checas. Había reconstruido su ejército. Alemania era la potencia más fuerte de Europa. Parecía que ya había obtenido su venganza y restaurado su honor. Pero el mecanismo que había puesto en marcha ya no podía detenerse. A principios de la Segunda Guerra Mundial, Alemania lo tenía todo, excepto una cosa: materias primas. Su territorio era pobre en recursos. Piensen en un tanque Panzer. Su blindaje estaba hecho con mineral de hierro, pero el 75% de ese mineral tenía que importarlo, principalmente de Suecia. El motor necesitaba cobre, y casi el 70% era importado. La electrónica requería estaño, del cual importaba el 90%, y lo peor era el combustible. Su propia producción de petróleo apenas cubría el 10% de sus necesidades. La máquina de guerra alemana estaba lista para arrancar, pero no tenía suficiente gasolina en el depósito. La solución era obvia y brutal: tomar esos recursos por la fuerza. La siguiente víctima fue Polonia. El 14 de abril de 1939, un periódico estadounidense publicó este curioso mapa, mostrando las riquezas de Polonia ante una posible invasión: carbón, textiles y agricultura. 3 días antes, Hitler ya había aprobado el plan de invasión, la Operación Blanco. El 31 de agosto, lanzó a Polonia un ultimátum imposible de aceptar, exigiendo la devolución de territorios. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzaron la frontera. Este fue el primer eslabón de una cadena de conquistas diseñadas para asegurar los recursos necesarios para la guerra. Después de Polonia, el gran premio era Francia, la segunda potencia industrial de Europa continental y poseedora de la tercera mayor reserva de oro del mundo. El 10 de mayo de 1940 comenzó la ofensiva. Francia capituló en 46 días. Pero la conquista no era la única vía.
Donde se podía negociar y la alianza era más rentable que la ocupación, Alemania prefería cooperar. Así fue con Finlandia, que suministraba molibdeno, un componente clave para el blindaje de los tanques. O con la formalmente neutral Suecia, que a través de su puerto de Luleå proporcionaba hasta el 83% del vital mineral de hierro. Para proteger esa ruta marítima, Alemania ocupó Dinamarca y Noruega. Incluso los aliados ideológicos tenían un valor económico. Hungría proporcionaba bauxita, esencial para producir el aluminio de los aviones. Y Rumanía, a cambio de protección contra la Unión Soviética, firmó un pacto petrolero que cubría hasta el 60% de las necesidades del Reich. De esta manera, Alemania puso a su disposición una inmensa base industrial y de recursos que abarcaba la Europa ocupada y una serie de países formalmente neutrales. Pero el pacto más sorprendente y cínico fue el que firmó en 1939 con su enemigo ideológico mortal, la Unión Soviética, el Pacto Molotov-Ribbentrop. En un protocolo secreto se repartieron Polonia y se definieron sus esferas de influencia en Europa del Este. Alemania obtenía la garantía de que la Unión Soviética no se aliaría con Gran Bretaña y se convertía en un socio económico. A cambio, la Unión Soviética ganaba tiempo para prepararse para la guerra que sabía que llegaría. En un acuerdo comercial separado, Alemania se comprometió a suministrar a la Unión Soviética maquinaria y tecnología militar de última generación. ¿Por qué armar a un futuro enemigo? Porque Alemania, incluso con todos sus recursos conquistados, solo podía sostener una guerra durante un máximo de 16 meses. Necesitaba desesperadamente un proveedor fiable, cuyas rutas de suministro no pudieran ser bloqueadas por la Marina británica. Y la Unión Soviética era el candidato ideal, cubriendo hasta el 70% de las importaciones críticas de Alemania hasta junio de 1941. Por un socio así, el Reich estaba dispuesto a compartir su tecnología. La máquina de guerra estaba por fin completamente alimentada y lista para desatar su furia sobre el mundo. Tras conquistar la mayor parte de Europa, los nazis se enfrentaron a un desafío aún mayor: convertirla en un apéndice eficiente y sumiso para la economía del Reich. Desde la perspectiva de Berlín, estos territorios no eran socios, sino meras fuentes de recursos y mano de obra, con funciones estrictamente definidas. Imaginemos por un momento que, en mayo de 1940, Alemania decide integrar completamente la economía de la Bélgica ocupada en la suya. Lo más lógico sería reemplazar el franco belga por el marco del Reich. Pero, ¿qué ocurriría al día siguiente? Millones de belgas correrían a los bancos para cambiar sus francos por marcos al tipo de cambio impuesto por los nuevos amos. Para satisfacer esa demanda y evitar el pánico, el Reichsbank tendría que poner en marcha la imprenta y emitir una cantidad masiva de nuevos marcos. Pero el verdadero problema es más profundo. Miren este gráfico. En 1940, la producción militar ya consumía el 38% de la economía alemana. En la Bélgica ocupada, esa cifra se disparó a un increíble 66%. A primera vista parece lógico. Un país en guerra obliga a los vencidos a fabricar armas, pero desde el punto de vista económico es un desastre. Significa que la mayor parte de lo que se produce son tanques que serán destruidos, aviones que serán derribados, uniformes que se rasgarán y raciones que se consumirán en el frente. No se producen bienes para la vida cotidiana: ropa, muebles, zapatos para los niños. Esos artículos se vuelven cada vez más escasos. Si alemanes y belgas usaran la misma moneda, los marcos, competirían por un número cada vez menor de bienes de consumo. Esta escasez inevitablemente dispararía los precios, generando una inflación galopante y socavando la estabilidad del propio marco. El descontento social y la pérdida de confianza en el régimen serían inevitables. Así que, en lugar de una moneda única, los nazis idearon un sistema mucho más perverso. Una red de relaciones de deuda entre los bancos centrales de los territorios ocupados y el Reichsbank en Berlín. Funcionaba así. Imaginen una fábrica en Francia que produce motores para los aviones alemanes. La fábrica los produce y los envía a Alemania. En una situación normal, Alemania debería pagar esa factura.
Pero como el Reich necesitaba sus divisas para comerciar con países neutrales, hizo algo diferente. El Banco Central de Francia simplemente abría una cuenta de compensación a nombre del Banco Central de Alemania. En términos sencillos, era como una cuenta de bar. Los alemanes se llevaban los productos franceses y la suma se anotaba en esa cuenta. El dinero no se movía. Francia simplemente registraba oficialmente: Alemania nos debe tanto. Y el Reichsbank prometía que algún día lo pagaría. Por supuesto, ese día nunca llegó. Nadie devolvió nada a los países ocupados. El propio arquitecto de este sistema, Gustav Schlotterer, lo explicó sin tapujos en un discurso ante empresarios alemanes en julio de 1940. Hemos subyugado a una serie de países de tal manera que, en nuestras relaciones con ellos, no debemos preocuparnos por el problema de la liquidación de deudas. Utilizamos diversos trucos, engaños y, a veces, la violencia para obligar a los países europeos a vendernos sus productos, pero dejamos que sus créditos se acumulen en Berlín. No sabemos hasta dónde nos llevarán estas ideas, pero creemos que funcionarán en los países ocupados. La pirámide de deuda era colosal. A finales de 1944, Alemania debía a los participantes de este esquema fraudulento casi 30.000 millones de marcos. Eso equivalía a una cuarta parte de todo el presupuesto militar alemán. Pero ocupar un país no es solo saquearlo, es controlarlo. Y para eso se necesita una burocracia masiva y costosa que imponga las reglas. Miren este organigrama de la administración de los territorios del Este. Es tan complejo que podríamos pasar media hora solo descifrándolo. Lo importante no es cómo se veía, sino que mantener esta maquinaria era increíblemente caro. Y por supuesto, el coste no lo asumía el Reich. Por ejemplo, Holanda pagaba anualmente 17.000 millones de florines, la mitad de su Producto Interior Bruto, para mantener al ejército de ocupación. Pero el caso más brutal fue el de Francia, que debía pagar 400 millones de francos al día, casi la mitad del Producto Interior Bruto de todo el país. Al imponer estas condiciones, el jefe de la delegación económica alemana dijo, con un cinismo escalofriante: «La suma requerida es muy alta. Alemania sabe por experiencia lo ruinosas que son estas cargas. Por eso, al exigir estos pagos, le ofrecemos simultáneamente a Francia un sistema económico que la libera del miedo a la ruina». Era, sin duda, la venganza por las reparaciones del Tratado de Versalles. ¿Cómo pagaban los países ocupados estas sumas astronómicas mientras Alemania acumulaba deudas impagables? Solo había una manera: la emisión masiva de su propia moneda. Esto, por supuesto, llevó a una inflación devastadora. Al final de la guerra, el franco francés había perdido 6 veces su valor. La economía de los territorios ocupados fue colocada en una situación artificial en la que era imposible que funcionara. La industria producía para el Reich y el Banco Central imprimía dinero sin parar. Los precios subían, pero no había más bienes para comprar, porque el dinero se gastaba en tanques y proyectiles que explotaban en el campo de batalla. A corto plazo, Alemania obtenía un flujo constante de recursos por los que no pagaba. Pero a largo plazo estaba destruyendo la base económica de los mismos países que necesitaba para sostener su guerra. La producción industrial en los territorios ocupados cayó en picado. Para 1945, en Francia había caído un 70% respecto a los niveles de antes de la guerra. En Bélgica, un 8%. En Polonia, un 30%. Y en los Países Bajos, un 50%. Al final, Alemania estaba aniquilando la misma base económica que le había permitido lanzar la guerra en primer lugar. Cuanto más duraba el conflicto, menos podían aportar los territorios ocupados. Y los líderes del Reich se dieron cuenta. Su solución: aumentar el número de trabajadores. ¿Qué podía salir mal? Todo. Absolutamente todo. Antes de la guerra, Alemania era el país más poblado de Europa. Pero las convulsiones del siglo XX habían dejado profundas cicatrices en su demografía. La Primera Guerra Mundial y la crisis posterior habían provocado una drástica caída de la natalidad. Piensen en esto: la Segunda Guerra Mundial comenzó 25 años después de la Primera. ¿Qué grupo de edad faltaría en el país? Exacto,
los hombres y mujeres que en 1939 tenían entre 20 y 30 años. La generación que debería estar en la flor de la vida, trabajando en las fábricas o llenando las filas del ejército, era mucho más pequeña de lo normal. Esta brecha demográfica creó muy pronto una escasez crónica de mano de obra, y la guerra solo empeoró las cosas. Las pérdidas en el frente crecían exponencialmente, y al mismo tiempo, el tamaño del ejército no dejaba de aumentar. Si al principio de la guerra la Wehrmacht tenía 4 millones de hombres, en su punto álgido en 1943 eran casi 10 millones. Para el otoño de 1941, en Alemania prácticamente no quedaban hombres de entre 20 y 30 años que no estuvieran en el ejército. El gobierno tuvo que empezar a llamar a filas a hombres de mediana edad que antes estaban exentos por ser esenciales para la industria de guerra. ¿Y las mujeres? Para el inicio del conflicto, un tercio de ellas ya trabajaba en las fábricas o en la agricultura. No había muchas más que reclutar. En 1943, el régimen declaró la movilización total. Se logró enviar a las fábricas a otras 700.000 mujeres. Puede parecer una cifra enorme, pero Alemania no necesitaba cientos de miles de trabajadores adicionales. Necesitaba millones, y solo había un lugar donde encontrarlos: los países de la Europa ocupada. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania creó uno de los mayores y más brutales sistemas de trabajo forzado de la historia. 12 millones de personas, prisioneros de guerra y civiles, fueron deportados por la fuerza desde los territorios ocupados para trabajar en Alemania. Para el otoño de 1944, hasta el 40% de los trabajadores en sectores clave de la economía alemana eran extranjeros esclavizados. Los prisioneros del campo de concentración de Dachau trabajaban en la planta química de IG Farben produciendo explosivos. Otros prisioneros ensamblaban motores en las fábricas de Volkswagen. Pero, ¿era eficiente este tipo de trabajo? Si comparamos la productividad de un trabajador esclavizado con la de un obrero alemán, la diferencia es abismal. De media, un trabajador forzado producía entre un 75% y un 85% de lo que producía un alemán. Había excepciones, como los franceses, pero la gran mayoría de los trabajadores forzados provenían de Polonia y la Unión Soviética, y su productividad era mucho menor. ¿Por qué? Las condiciones eran infrahumanas. Escuchemos el testimonio de una superviviente. Nos llevaron a trabajar a las minas del Ruhr. Era muy difícil trabajar en la cinta transportadora de carbón. El polvo destruía nuestros pulmones. Teníamos que separar el carbón a mano. Lo peor era cuando llegaban bloques enormes que teníamos que romper con una palanca antes de que cayeran. No podías distraerte ni un segundo. Al final del turno, todos nos desplomábamos de agotamiento. El calor y el polvo cáustico nos desgarraban la garganta. El ruido de las prensas nos dejaba sordos, y las corrientes de aire nos condenaban a la tuberculosis. El trabajo forzado en condiciones inhumanas no solo fue una atrocidad, sino también un error de cálculo económico. Esta ineficiencia, sumada a las pérdidas irrecuperables en el frente, creó un déficit crónico de trabajadores que la industria ya no podía soportar. La producción comenzó a resentirse, primero en los territorios ocupados y luego en la propia Alemania. En 1943, cuando Alemania aún controlaba toda Europa, los suministros militares de Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega y Serbia representaban solo el 9% de la producción de guerra total del Reich. A pesar de la explotación masiva, el grueso del armamento todavía se fabricaba en Alemania. Y a medida que los aliados liberaban territorios, Alemania perdía incluso esos modestos aportes. A partir de 1942, la máquina de guerra alemana comenzó a sufrir derrotas catastróficas. En Stalingrado, un ejército entero fue aniquilado. En el verano de 1943, el Ejército Rojo detuvo a los alemanes en la mayor batalla de tanques de la historia, en Kursk. En el oeste, la situación no era mejor. En 1943, Mussolini fue derrocado en Italia, que firmó un armisticio y abandonó la guerra, abriendo a los aliados una puerta a Europa. El 6 de junio de 1944, con el desembarco de Normandía, la guerra llegó al propio territorio del Reich. La derrota era solo cuestión de tiempo.
Al ver la debilidad de Alemania, sus aliados comenzaron a abandonarla. En septiembre de 1944, Finlandia salió de la guerra y Suecia cortó los suministros. En diciembre, Rumanía firmó un armisticio con la Unión Soviética, privando a Alemania de su principal fuente de petróleo. Los pilares que sostenían la economía de guerra se estaban derrumbando uno tras otro, y luego vino el golpe de gracia. La industria no solo se detuvo por la falta de trabajadores y recursos, simplemente la bombardearon hasta hacerla cenizas. En marzo de 1945, la economía alemana de facto había dejado de existir. El 19 de marzo, en un último acto de locura destructiva, Hitler emitió la Orden Nerón, decretando la destrucción de toda la infraestructura de Alemania para que no cayera en manos del enemigo. Plantas militares, fábricas civiles, centrales eléctricas, comunicaciones. Todo debía ser arrasado. La orden, afortunadamente, no se cumplió. El ministro de Armamento, Albert Speer, temiendo que la destrucción total sumiría a Alemania en un caos del que nunca se recuperaría, saboteó las órdenes del Führer. En abril de 1945, los restos del ejército alemán se rindieron en masa. El 30 de abril, Hitler se suicidó. El 8 de mayo, Alemania capituló incondicionalmente, y con ella se derrumbó la economía del Tercer Reich. ¿Y qué quedó de los otros pilares del milagro alemán? Del pilar financiero no hay ni qué hablar. El dinero del Reich se había acabado en 1943, cuando el déficit empezó a cubrirse simplemente imprimiendo billetes y saqueando territorios. La ayuda estadounidense es un tema más complejo. Oficialmente, cuando Alemania declaró la guerra a la potencia estadounidense en diciembre de 1941, todas las empresas estadounidenses pasaron a estar bajo control nazi. Pero la pregunta de hasta qué punto hubo una colaboración antes de esa fecha sigue abierta al debate. Y nos queda la historia de Coca-Cola. Hasta 1941, el concentrado secreto se enviaba a Alemania sin problemas. Cuando el suministro se cortó, el director de la filial alemana, Max Keith, para no cerrar las fábricas, inventó una nueva bebida con los ingredientes más baratos que pudo encontrar: pulpa de manzana, suero de leche y un sustituto del azúcar. El resultado no se parecía en nada a la Coca-Cola. Era de color amarillento y sabor agridulce. La llamó Fanta, de la palabra alemana Fantasie, imaginación. Sorprendentemente, la bebida fue un éxito. Se vendieron millones de cajas. Cuando la guerra terminó, la sede estadounidense felicitó a Max Keith por mantener el negocio a flote y lo ascendió a jefe de toda la división europea. Años después, Coca-Cola compró los derechos de Fanta, le cambió la pulpa de manzana por la de naranja y la lanzó al mercado mundial. ¿Y qué fue de Hjalmar Schacht, el arquitecto de la economía del Tercer Reich? Se le podría acusar con certeza de haber creado las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Pero Schacht no fue ejecutado. De hecho, tras la guerra, fundó un banco en Düsseldorf y murió en 1970. ¿Por qué Nuremberg no lo condenó? Él mismo dio la respuesta: mis planes para crear empleo fueron anulados por la manía bélica de Hitler. Mis esfuerzos por evitar la guerra fracasaron. El 1 de octubre de 1946, Schacht fue absuelto. Los jueces soviéticos insistieron en condenarlo, pero no se pudo probar que fuera un partidario devoto de Hitler, solo que le ayudó a conseguir sus objetivos iniciales. Su ruptura temprana con el régimen le salvó. Pero su nombre quedará para siempre ligado a la sombra del Tercer Reich, un recordatorio de que cuando el talento sirve a un poder que conduce al mundo a la ruina, una absolución en un tribunal no significa una absolución ante la historia. Al final, cada paso que dio el Tercer Reich, la ocupación de otros países, el uso de trabajo esclavo, la impresión de dinero, lo acercó un poco más a su propia destrucción. Pero la pieza clave que le faltó, el recurso que nunca pudo conquistar por completo, fue la inmensidad de la Unión Soviética, con sus recursos humanos y naturales. Sin ese combustible final, la máquina devoradora alemana se atascó, se ahogó y finalmente se derrumbó sobre sí misma.